A conversar 2 horas acerca de lo que se conmemora un día como hoy, el Día del Trabajador. ¿Desde cuándo y por qué se conmemora, Cristóbal García Huidobro? O sea, ¿desde cuándo en Chile? Desde el año 1931, durante la administración, a finales de la administración de Carlos Ibáñez del Campo, que tiene que ver fundamentalmente con otras obras que había realizado el mismo Ibáñez, por ejemplo, la promulgación del Código del Trabajo ese mismo año, o el año anterior, si no me equivoco. Pero a nivel mundial, bueno, la mayor parte de los países hoy día celebran el 1 de mayo en conmemoración de un hecho bastante doloroso que ocurre en el año 1886, un 4 de mayo, que es la famosa matanza de Haymarket Square. Chicago. Matanza que viene 4 días después de la gran manifestación, ¿no? Claro, no, lo que pasa es lo siguiente, el día anterior, el 3 de mayo, hubo una manifestación bastante fuerte, donde de hecho fallecen creo que 4 o 5 obreros a mano de la policía, y al día siguiente hubo toda una manifestación de una marcha pacífica, pero que se había dicho que en realidad no era pacífica porque había unos panfletos que decían venganza, y que había que reunirse para vengar la muerte de los compañeros caídos, etc. Entonces, lo que ocurre es que el 4 de mayo se hace esta manifestación en esta plaza en Chicago, y la cuestión es que alguien, no se sabe quién, detona una bomba que mata a un policía de apellido Deegan. Y bueno, ahí viene la matanza, digámoslo, porque fallecen, son 7 personas las que fallecen del lado de los trabajadores, hay 4 policías muertos también, y los heridos y los arrestados se cuentan por decenas, digamos. Entonces, y después de eso viene todo un tema que es una caza de brujas que se hace en Estados Unidos. Se articula una represalia. Y en especial en el estado de Illinois, que es donde está Chicago, porque se busca en definitiva el chivo expiatorio por la muerte de fundamentalmente el primer policía, Matías Deegan se llamaba. Y la cuestión es que hacen todo un juicio que es dudoso, porque hay violaciones de los principios básicos de la defensa, así como también de las presunciones de inocencia, y además viene aparejado con todo este terror al extranjero, porque buena parte de las personas que se arrestan eran inmigrantes extranjeros, en este caso de origen alemán. Entonces, de los 9 arrestados, son 5 alemanes, o 7 arrestados, son 5 alemanes y 2 personas que son de ascendencia inglesa, digamos, un británico y un norteamericano, pero que nacen. Y la cosa es que los enjuician y los condenan a todos a muerte, digamos, de los cuales uno se suicida antes de que se cumpla la sentencia. 4 de ellos, de hecho, efectivamente enfrentan la horca, porque esa era la ejecución, digamos, en la época en Illinois, y finalmente 2 se les conmuta la pena por presidio perpetuo, hace el gobernador de Illinois. Hay 2 más, creo, de los 9 que son liberados en 1893, pero lo notable es que el gobernador que asume y que termina por indultar a esta gente dice, no solamente hay que indultar a estas personas, sino que hay que compensar a aquellos que fueron ahorcados, digamos, y fueron ejecutados, porque finalmente estas personas no tuvieron las garantías básicas de un debido proceso. Esto en realidad está diciendo que nosotros tenemos las manos manchadas con sangre y hay que hacer algo al respecto. De ahí se eleva esta idea al martirologio, como tú señalabas al principio, el programa de los mártires de Chicago, y el 1 de mayo eventualmente se transforma por ahí por 1904, si no me equivoco, como la fecha internacional que conmemora en definitiva a esta masacre, y bueno, se ha convertido también en un símbolo de la resistencia, no solamente frente al abuso en el ámbito de las relaciones laborales, sino que también en otro tipo de ámbitos, en general la resistencia contra la opresión. Profesor Gress. Sí, hay que distinguir 2 niveles. Si la pregunta se refiere a ¿desde cuándo se conmemora el 1 de mayo en Chile? En realidad se conmemora de mucho antes de lo que decía Cristóbal, sí, porque él se refería a la conmemoración oficial, cuando el Estado de Chile, bajo la dictadura de Ibáñez, que era una dictadura populista, reformista, instaura como día feriado el 1 de mayo, que efectivamente es a partir de 1931. Pero los trabajadores, por su cuenta, llevaban casi un tercio de siglo conmemorando esta fecha. Según los registros más confiables, a lo menos la conmemoración de este día luctuoso
para la clase trabajadora data del año 1899, cuando los anarquistas fueron los primeros que impulsaron actos conmemorativos. Y a poco andar, en los primeros años del siglo XX, esta celebración no es el término más adecuado, esta conmemoración se extendió a distintos gremios, a distintas corrientes ideológicas, el Partido Democrático, los mutualistas, los incipientes grupos socialistas, de tal manera que se convirtió en el Día Universal de los Trabajadores, replicando un fenómeno que se estaba dando a nivel internacional. Porque si bien fueron los anarquistas, ya que los mártires de Chicago eran todos anarquistas, quienes empezaron a conmemorar esta fecha, muy pocos años después, en julio de 1889, cuando se organizó la Segunda Internacional, que era una internacional de partidos marxistas, esta organización acordó conmemorar el Día de los Trabajadores a partir del año siguiente. De tal manera que a partir de 1890 puede decirse que a nivel mundial, no en todos los países de un viaje, pero poco a poco empezó a convertirse en un aniversario universal de la clase trabajadora por encima de las distinciones ideológicas.